Un fuerte y fraterno abrazo para todos los amigos, para todos los hermanos de lucha que a esta hora se conecten, que a esta hora nos acompañen en esta transmisión en vivo, donde vamos a estar hablando de un ayuno dentro y fuera de Cuba, llamando la atención sobre el incremento de la represión en nuestra patria y sobre la terrible situación que viven nuestros presos políticos. Estamos denunciando el aumento de la represión y exigiendo la libertad de los presos políticos. También vamos a estar rindiéndole homenaje entre el 13 y el 15 próximo a Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. Pero queremos comenzar con una canción que varios medios de prensa han estado mencionando hace 2 o 3 días para acá. La conocí gracias al Directorio Democrático Cubano, gracias a esta organización, a su líder Orlando Gutiérrez Boronat y también a la Asamblea de la Resistencia, un grupo de organizaciones exiliadas que luchan por la libertad y la democracia de Cuba, patriotas que no se han cansado nunca de dar su aporte, de poner su fuerza, sus energías, su vida misma a favor de la patria que sufre bajo la más perversa tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. Ernesto Oliva y Carlos Samuel Oliva Torres van a estar acompañándonos, o nosotros vamos a estar acompañando a Ernesto Oliva, que es quien nos permite, tanto a Carlos Samuel como a mí, poder hacer estas transmisiones. Ernesto va a comenzar con una noticia sobre esta canción que hizo el cantautor nicaragüense Eduardo Guayo González. Eduardo Guayo González fue conocido hace mucho tiempo por una versión de aquella canción nicaragüense Quincho Barrilete de Carlos Mejía Godoy. En esta ocasión, la canción hecha con un costarricense, el video fue hecho también por un productor costarricense, es en homenaje a un hombre que pasó 43 años de vida en las prisiones del régimen castrocomunista. Estoy hablando de Armando Sosa Fortuny, quien murió precisamente en el mes de octubre de 2019. Yo me encontraba en prisión y gracias a Orlando Gutiérrez Boronat, supe hace 2 días de esta canción, pero también, por desgracia, supe hace 2 días que Armando Sosa Fortuny había muerto en un hospital de Camagüey, donde le trasladaron desde la prisión donde le tenían a los 77 años de edad. Nuestro más sincero homenaje también en este momento y durante nuestro ayuno y nuestra jornada de oraciones próxima para este valiente luchador que pasó tanto tiempo, más de la mitad de su vida en prisión. Decir 43 años, señores, se dice fácil, pero cuando uno sabe lo que es estar en un calabozo de una unidad policial en Cuba, cuando uno sabe que es estar en una celda de una prisión o en una compañía de uno de esos centros de maldad y de terror que son las cárceles castrocomunistas, entonces 43 años puede parecer no un siglo, puede parecer todo un milenio. Así que, Ernesto, haznos el favor y pon la noticia y la canción. Sí, como tú decías, sin duda es un hecho digno, muy digno de admirar lo de Fortuny. Sin duda fue un cubano muy valiente y que sin dudas inspira a la nueva generación de disidentes que ha surgido en la isla. Esto no tiene ningún tipo de duda. Yo quería comentarles o quería decirles, ¿no?, que en el tiempo que va corriendo esta noticia y la canción, pues que compartamos para que la directa llegue a muchas más personas. Entonces ahora le pongo el video, la noticia primero y luego la canción, y luego iniciamos con el tema principal de esta directa. Se trata de una obra audiovisual, combinación del talento del compositor nicaragüense Guayo González
y el realizador costarricense Daniel Quirós. Y como ellos mismos manifiestan, se trata de un regalo de estas dos comunidades a la causa de la libertad de Cuba. Armando Sosa Fortuny, vives por siempre. Homenaje a Sosa Fortuny es el tema que rinde tributo a la memoria del combatiente anticastrista fallecido en octubre de 2019 a los 77 años de edad en un hospital de Camagüey, aún preso. Pedí que me dieran información sobre quién era Armando Sosa Fortuny. Me dicen, es una persona que se enamoró de su tierra, de su patria, la patria de Martí, a la edad de 16 años. Es cuando este hombre empieza su lucha. Pregonaste siempre los valores de Dios, patria y justicia. Cuenta en su haber con 12 infiltraciones en Cuba en 1960 y 1994, una historia que cautivó al compositor nicaragüense. Me llega la información de que es el preso político que tiene mucho más años en la historia de estar preso, de sufrir la prisión simplemente por haberse enamorado de la libertad de su tierra. A tus tempranos 16 despertó en ti el amor por la patria de Martí. Combinadas las dos condenas, sumó más de 43 años de prisión, recibió tratos crueles e inhumanos, incluso la negativa a tratamiento médico en tantos años de enfermedad. Padecer 43 años de prisión y morir en ella, eso es grande. Brillaste con ojos de trueno, encarando altivo al tirano, entregando hasta el último suspiro de tu vida. El cadáver fue cremado y un familiar que reside en Miami viajó a la isla y trajo las cenizas. Eres héroe de la libertad. El audiovisual fue estrenado el pasado día 6 de mayo por Radio República, emisora que regenta el Directorio Democrático Cubano en Miami. La gesta de Armando Sosa Fortuny ha inspirado a mucha gente alrededor del mundo porque es una constancia, es un regalo de hidalguía, de hombría, de patriotismo en la lucha por la libertad. Y esta canción, por el creador nicaragüense Guayo González, es una expresión de cómo sigue trascendiendo el ejemplo de Armando Sosa Fortuny. En su memoria, las ciudades de Doral, Miami y Hialeah han proclamado el Día de Armando Sosa Fortuny. Su trayectoria ha trascendido fronteras. En Chile y Uruguay, por ejemplo, manifestantes colocaron carteles en las fachadas de las embajadas del régimen cubano con el nombre de Armando Sosa Fortuny. Similar protesta se efectuó frente a la misión castrista ante Naciones Unidas en Nueva York. Los restos mortales de Fortuny descansan en la sede de la Casa del Presidio Político Histórico Cubano, ubicada en el área de la pequeña Habana de Miami. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martí. Sin duda un gran patriota. Ahora les voy a poner la canción en sí. Y por favor compartan todo lo que pueda para que esta directa llegue al mayor número de cubanos y personas que pues la vean y sepan cuál es la dirección de este anuncio, de este ayuno que se va a realizar del 13 al 15 de mayo próximo. Por favor, compartan todo lo que puedan. Ahora les dejo la canción. Armando Sosa Fortuny, vives por siempre en el corazón de tu pueblo. Del kilo 7 hiciste tu trinchera y libre con el zum zum
te marchaste, vistiendo los colores de Cúbita la bella, el blanco, el rojo, el azul, pregonaste siempre los valores de Dios, patria y justicia. Eres héroe de la libertad. A tus tempranos 16 despertó en ti el amor por la patria de Martín. Estando fuera de Cuba, regresaste y con los tuyos a la lucha te entregaste, vistiendo los colores de Cúbita la bella, el blanco, el rojo, el azul, pregonaste siempre los valores de Dios, patria y justicia. Eres héroe de la libertad. Con tu fulgurante mirada, joven aguerrido, condenaste la injusticia. Brillaste con ojos de trueno, encarando altivo al tirano, entregando hasta el último suspiro de tu vida, viviendo los colores de Cúbita la bella, el blanco, el rojo, el azul, pregonaste siempre los valores de Dios, patria y justicia. Eres héroe de la libertad, vistiendo los colores de Cúbita la bella, el blanco, el rojo, el azul, pregonaste siempre los valores de Dios, patria y justicia. Bueno, sin duda una canción muy hermosa y que le queda muy bien a este gran, como se dice, héroe por la libertad. Le quería preguntar a José Daniel, antes de que pasemos a otras imágenes, ¿cómo va a ser este llamado? ¿Hacia qué está orientado y por qué se está realizando? Sí, mira, como todos sabemos, tanto en Cuba como en la mayor parte del planeta, estamos bajo la afectación, bajo las condiciones bastante complejas que impone el nuevo coronavirus, la COVID-19. Si no estuviésemos en medio de la pandemia y del riesgo, ¿no?, de resultar contagiado o contagiar a otro, este ayuno había que hacerlo en los parques, había que hacerlo en las calles, con consigna, con protesta, con letrero, con carteles. Pero las condiciones que impone la pandemia no son las mejores para que lo hagamos de esa manera. La represión siempre va a estar presente, pero nuestros cálculos, nuestras acciones de lucha no pueden circunscribirse a la violencia, al ensañamiento, a la represión, a la criminalidad de la tiranía. Deben circunscribirse a nuestro patriotismo, a nuestro amor por la libertad, por la democracia, por la justicia, por el bienestar de nuestro pueblo y a una cuestión de conciencia. Los presos son quienes sufren de una manera más dura, compleja, difícil, en medio de condiciones infrahumanas, torturados, golpeados,
con hambre, sin la debida atención médica y sin ni siquiera muchas veces poder comunicarse con sus familiares. La situación de los presos, repito, es bien compleja, bien dura, bien terrible, y encima de eso está creciendo de manera alarmante la represión y el número de activistas encarcelados. Ayer encarcelaron a un activista, le condenaron a 1 año, a Alien Muchulí Montoya, está en huelga de hambre en la unidad policial de Contramaestre. De allí lo trasladarán a la prisión de Aguadores, según lo establecido por las autoridades comunistas, por los esbirros de la tiranía. Por Cienfuegos condenaron a Keilillí de la Mora Valle, y tenemos a Ovidio hace 2 días, Ovidio Martín Castellano, en la unidad de Micronovia acá en Santiago de Cuba. No sabemos ni en qué condiciones se encuentra. Hoy me han llamado ya de varios lugares y me han hablado de citaciones, amenazas, detenciones, ayer, hoy, en diferentes sitios del oriente, del centro y del occidente del país. Es decir, la intención del ayuno es llamar la atención sobre el incremento de la represión y el creciente número de encarcelamientos por motivos políticos. También exigir la liberación de todos los presos políticos y llamar la atención sobre las críticas condiciones en que se encuentran. Siempre han sido críticas las condiciones en que sobreviven los presos políticos. Hoy son mucho más difíciles, mucho más duras, mucho más peligrosas esas condiciones en que sobreviven nuestros hermanos en prisión. Queremos también con el ayuno rendir sincero homenaje a Pedro Luis Boitel y a Orlando Zapata, muertos los dos en larga huelga de hambre y bajo tortura constantes en las prisiones donde terminaron sus días, o donde en el caso de Zapata ya contrajeron la enfermedad mortal, la neumonía, que terminaría matándole, encontrándose en estado de inanición a los 80 y tantos días ya de su huelga de hambre. Boitel, bueno, Amel nos va a profundizar sobre la biografía de ambos, así que no voy a extenderme en ese punto. El ayuno se va a realizar según lo que pueda aportar y quiera aportar cada cual. El ayuno se va a realizar, en mi caso lo voy a hacer durante 3 días consecutivos, 72 horas sin ingerir ningún tipo de alimento, solo agua en esos 3 días. Quienes puedan hacerlo durante esos 3 días, pues magnífico. Quienes solo puedan hacerlo durante 2 días por razones de salud u otras de importancia, pues 2 días. Quienes puedan hacerlo durante 24 horas, pues también es un aporte muy valioso. Y quienes solo puedan hacer 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o de 8 de la mañana a 8 de la noche, pues también estarían contribuyendo, ¿no?, a este necesario, justo y digno reclamo. Sabemos que hay personas, hay incluso hermanos críticos con este tipo de acciones de protesta, de manifestaciones pacíficas, pero si bien es cierto que respetamos los criterios de cada cual, estamos en la obligación de decir que lo que sí es criticable es no hacer nada, o hacer muy poco, o hacer casi nada por quienes más sufren en medio de esta difícil y compleja lucha, y son, repito, los presos y sus familiares. Quedarse cruzado de brazos o esperar tiempos mejores para protestar a favor de la libertad de nuestros presos y contra el incremento de la represión de la tiranía es convertirse en culpable. Decía Martí, voy a parafrasearlo, que ver un crimen en calma es lo mismo que cometerlo, es hacerse cómplice. Por eso nuestra convocatoria, nuestro llamado a los cubanos de dentro y de fuera y a los amigos de la causa de la libertad de Cuba, donde quiera que estén, a que entre el 13 y el 15 de mayo se sumen al ayuno, a la jornada de oraciones, porque para aquellos, yo me encuentro entre ellos que creen en el poder, en lo positivo de la oración, pues vamos a estar también orando por la salud, por la vida de nuestros presos políticos, por la salud, por la integridad física de sus familiares y de nuestros activistas perseguidos a lo largo y ancho del país, y también por la salud y la vida de todos los cubanos hoy amenazada por la pandemia del nuevo coronavirus y amenazada siempre por el hambre y la miseria generalizada, la pésima atención médica, la falta de medicamentos en las farmacias y otras muchas cuestiones que hacen muy difícil la vida de nuestro pueblo. Así que estaremos orando por todos los cubanos víctimas de la miseria y la represión que nos impone la tiranía. También
se puede participar a través de las redes sociales, participando de los tuitazos que vamos a estar haciendo durante los 3 días a las 7 de la noche, de las transmisiones en directo que vamos a estar haciendo a las 8 de la noche, siempre contando con tu participación, Ernesto, con que nos permita hacer estas transmisiones que yo no puedo hacer desde Cuba y Camel también por muchas responsabilidades y labores. Tú también tienes muchísimas. De hecho, es admirable que en medio de tantas situaciones, trabajo, dificultades, ustedes siempre saquen tiempo para defender a los que más necesitan de solidaridad y apoyo en medio de esta grave crisis que todos los cubanos enfrentamos y que unos sufrimos de una manera más fuerte que otros. Así que el día 13, el 14 y el 15 estaremos en ayuno por nuestros presos contra la tiranía, contra la represión de la tiranía y en homenaje a Zapata y a Goitel. Sin duda, a mi juicio, pienso que esto que se está haciendo es lo mejor que se puede hacer ahora mismo en medio de esta condición causada por el coronavirus, como usted decía. Es muy gratificante que cuando la persona, el preso político, se entera por sus familiares que se están haciendo actividades, ya sea de carácter en las calles, simbólicos, pero que se está haciendo, que se tiene presente que ellos existen y que están presos, es muy gratificante. Yo cuando me he encontrado detenido por varios días en las unidades policiales, pues cuando he salido, que he visto los videos de las noticias, pues me he sentido con cierta contentura al saber de que yo no he estado solo en ese tiempo que estuve preso. Veo que es muy positivo también lo que acabaste de decir de gente que no están de acuerdo, ¿no? Cada quien tiene su criterio, pero pienso que son solo 3 días y como usted dice, el que lo quiera hacer por un determinado periodo de tiempo, pues también lo puede hacer y se va a tener en cuenta. Utilizar las redes sociales también, porque hemos visto como las redes sociales están jugando actualmente un papel súper importante en la reorganización de los cubanos en favor de la libertad de Cuba. He visto también que por estos días, desde que se hizo el anuncio, se ha publicado en varios medios cubanos independientes esta noticia. Aquí yo les muestro ahora la noticia que fue publicada en América TV. Por favor, señores, compartan esta directa. Es muy importante de que alcance al mayor número de personas posibles. No, esta no era. El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, que desde el 13 al 15 de mayo va a realizar un ayuno contra el crimen del régimen cubano que mantiene a decenas de presos políticos en sus cárceles y oprime al pueblo de la isla. El líder de la organización Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, desde Santiago de Cuba, habló con América Noticias. Activistas dentro y fuera de Cuba estaremos realizando un ayuno llamando la atención sobre el incremento de la represión contra la sociedad civil independiente en la mayor de las Antillas y exigiendo la libertad de los presos políticos que sufren cada día situaciones más difíciles, más complejas, más terribles, golpizas, torturas, hacinamiento, hambre, falta de la debida atención médica y riesgo de contraer tanto el coronavirus como otras enfermedades. Según Cuban Prisoners Defenders, hasta finales del mes de abril, en la isla 128 personas habían sido condenadas por motivos políticos, entre ellos el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. Hola, ¿qué tal? Este es un breve informativo del noticiero Televisión Martí. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, convocó a través de las redes sociales a un ayuno contra la represión castrista y a favor de la libertad de todos los presos políticos cubanos. Yoandi Castañeda amplía. José Daniel Ferrer escogió realizar el ayuno entre el 13 y el 15 de mayo, en homenaje a los natalicios de Pedro Luis Boitel y de Orlando Zapata respectivamente, opositores al régimen castrista que murieron durante huelgas de hambre.
activistas dentro y fuera de Cuba estaremos realizando un ayuno llamando la atención sobre el incremento de la represión contra la sociedad civil independiente en la mayor de las Antillas y exigiendo la libertad de los presos políticos que sufren cada día situaciones más difíciles, más complejas, más terribles, golpizas, torturas, hacinamiento, hambre, falta de la debida atención médica y riesgo de contraer tanto el coronavirus como otras enfermedades. El líder de la UNPACU anunció el ayuno utilizando los hashtags ayuno contra el crimen, no más represión y libertad para los presos políticos. Joandy Castañeda reportando para Radio y Televisión Martí. Disculpen. Quería decir, señores, que en Cuba actualmente hay unos 133 presos políticos según la organización Cuban Prisoners Defenders. Esta organización también posee un listado de 74 prisioneros políticos que están, posee todos los requisitos internacionales para ser declarados prisioneros de conciencia. Amnistía Internacional es una organización que hace un gran trabajo en favor de la libertad de los pueblos y en favor del respeto a los derechos humanos, y el año pasado reconoció a 5 prisioneros cubanos como presos de conciencia, y esperamos que esta lista siga aumentando, siga creciendo con el trabajo que se encuentra haciendo Cuban Prisoners Defenders. Queríamos saber ahora con Carlos Samer Oliva un poco de la historia de Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. Se trata de dos, ahora sí, y quisiera pues hablar de un tercero que es Wilman Villar Mendoza. En el caso de Boitel, pues es el que menos se sabe, porque como tal su historia es más anterior. Boitel nació en 1931 y también en aquel entonces no existían los medios digitales, ¿no? de internet, las redes sociales y demás como existe ahora. El pueblo de Cuba no tenía acceso a ningún tipo de información que no fuese la que el régimen le suministraba, cargada de censura y de manipulación. Y por eso es el caso del que menos se conoce, y por lo menos el pueblo cubano, y también por tanto y demás el caso, pudiésemos decir, más triste en este sentido, ¿no? De un hombre que dio su vida por el bienestar de su pueblo y que, pues en tal sentido, la dictadura haya tratado de borrar su nombre para siempre en la historia de Cuba, cosa que no ha logrado y cosa que nosotros vamos a continuar vertiendo. Entonces, le decía, Pedro Luis Boitel nació el 13 de mayo de 1931 en Jovellanos, en Matanzas, en el seno de una familia humilde. Y esto no es una autobiografía de aquellas que se hacían para obtener un trabajo. Menciono humilde porque el régimen siempre habla y se ha agenciado el título, ¿no?, de defensor de los humildes, de ser un régimen, un gobierno que defiende a los trabajadores y demás, y por lo general muy distinto de lo que ellos han dado en la historia, esa que ellos se han inventado y que dan en las escuelas en Cuba. La gran mayoría de las personas que la dictadura castrista masacró por defender la libertad, por defender los ideales originales de los inicios, ¿no?, de la revolución que después Fidel Castro y los demás traicionaron, pues eran personas de estratos humildes de la sociedad, y en el caso de Boitel también lo era. Y entonces, al terminar sus estudios de radiotécnica, se graduó de esto, pues fue contratado por la CMQ
que era en aquel entonces la mayor cadena de televisión de la isla, y allí desarrolló dotes de dirigente sindical y también cualidades de líder, ¿no? Al iniciar luego estudios en la ingeniería eléctrica en la Universidad de La Habana, se convirtió en dirigente estudiantil y desde allí organizó y participó en actividades en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Oigan qué clase de joven este. Esto lo llevó a militar en el movimiento, en el movimiento 26 de julio y pues fue detenido en varias ocasiones por la policía de Batista por estas actividades y por ello se vio obligado a pasar a la clandestinidad. Luego de participar en la huelga del 9 de abril de 1958 y su posterior fracaso, Boitel quedó muy expuesto y tuvo que exiliarse y lo hizo yendo a Venezuela y por su seguridad. Desde allí desde ese exilio, continuó luchando contra el régimen batistiano e inclusive colaboró con el Rómulo Betancourt para derrocar al gobierno militar de Marco Pérez Jiménez y creó allí una estación de radio clandestina para la oposición. Luego, después de 1959, Boitel regresa a Cuba y reanuda sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de La Habana, donde es elegido en esa facultad de ingeniería como presidente de la FEU y se lanza a la candidatura por la presidencia de la universidad que, según se cuenta, la obtuvo y fue por intervención de Fidel Castro, que ya empezaba sus maniobras oscuras en aquellos momentos de intervenir la libertad en el país y los procesos democráticos legítimos, y pues lo removió cuando ya él había ganado y puso a un comandante llamado Rolando Cubela, a quien pues después mandó a condenar por alta traición en el 66, creo, a 25 años de prisión. Pero bueno, Boitel, como tantos cubanos, era cristiano y no era comunista, estaba en contra del comunismo por todo lo que implica. Y pues se decepcionó del proceso que estaba liderando Fidel Castro, se decepcionó de Fidel Castro y comenzó o continuó luchando por la libertad. Se dio cuenta que todavía no tenían la libertad de Cuba, había sido robada, y creó un movimiento opositor llamado Movimiento Recuperación Revolucionario. En el 61 fue detenido, en 1961, y acusado de conspiración contra el Estado y sentenciado en un juicio arbitrario, parcializado, como todo lo que hace el régimen castrista contra los opositores, y fue sancionado a 10 años de prisión. En la cárcel se le prolongó la sentencia con otros cargos adicionales y incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró que el gobierno cubano había violado el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su tratamiento como prisionero. Y pues Boitel quiso abandonar el país como opción para salir de aquella situación, de aquel infierno, como bien tú describías, José Daniel, que son las prisiones en Cuba. En aquel entonces incluso se dicen que eran peores, pero su petición fue negada y pues el 3 de abril del 72 se declaró en huelga de hambre en la prisión Castillo del Príncipe, en La Habana. Y luego de 53 días sin recibir asistencia médica, recibiendo los tratos crueles e inhumanos que todos sabemos que se le da a los presos en Cuba y que se agravan contra un preso que se declara en huelga, pues Boitel falleció el 25 de mayo de 1972, como dije, a los 53 días de su huelga. Fue sepultado tristemente en una tumba en el cementerio de Colón, en La Habana, en una tumba sin nombre. Este es el trato que una dictadura como la castrista le da a un joven de la estirpe de Boitel, un joven que sin duda era parte de lo mejor de la juventud y de los legados de lucha y de rebeldía contra la opresión del pueblo de Cuba.
Esto es lo que pude recopilar del caso de Pedro Luis Boitel. En el caso de Zapata, fue un opositor, pues Zapata perteneció, fue un activo miembro o colector de firmas para Varela y había militado en otras organizaciones. Es nativo de Banes, y junto a su familia se trasladó a La Habana como tanto, tratar de mejorar, de buscar pues unas escasas, pero pues es lo que hacen muchas personas en Cuba, buscar un poco de mejoría yendo a la capital, porque la dictadura generalmente beneficia un poco más a la capital en cuanto a las migajas esas que da el pueblo que al resto del país. Y pues él fue un afanado activista político que se destacó sobre todo y en la recogida de firmas del proyecto Varela. Por esta causa, entre otras, ¿no? Fue detenido primeramente el 6 de diciembre de 2002 por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado y acusado de desacato, y fue encarcelado durante más de 3 meses. El 20 de marzo de 2003, 13 días después de ser liberado, fue arrestado por segunda vez durante la represión de la Primavera Negra y llevado a la prisión Kilo 8 en Camagüey. En el momento de su detención, se dice que estaba participando en una huelga de hambre organizada por la Asamblea para promover la sociedad civil que tendría lugar en la casa de la opositora Marta Beatriz Roque, y esta huelga obedecía a la petición de liberación de varios compañeros. Fue acusado de desacato, desorden público y desobediencia civil. Estos delitos que hemos venido denunciando desde hace años forman parte del abanico de delitos que tiene la dictadura cubana para enmascarar la represión política, y lo condenaron en una pena excesiva que ahora no preciso bien, pero sí sé que fue a una pena desproporcional, como todas las de las personas en aquel año, los disidentes en aquel año. Y pues después Amnistía Internacional lo reconoció como un prisionero de conciencia. Zapata, como muchos cubanos que estuvieron presos y bajo estas condiciones, que eran disidentes, igual a muchos presos políticos, exigía que se le diese un mejor trato, no solo a él, sino a la población penal en general de las prisiones donde han estado, porque son tratados peores que los animales. Y pues comenzó una huelga entre el 2 y el 3 de diciembre de 2009 en exigencia a esto, a su dignidad como ser humano, y pues también por haberle sido negada la posibilidad de usar un uniforme blanco que, como es tradición, visten los disidentes, los luchadores por la libertad de Cuba y contra el comunismo castrista. Así, pues también estaba denunciando la situación de los otros presos, ¿no? Y como tal, fue ingresado en el hospital de Camagüey primeramente porque su salud se comenzó a deteriorar de manera acelerada. Luego fue trasladado hacia el hospital Hermanos Amejeira, y allí falleció el 23 de febrero aproximadamente a las 13 horas de Cuba. Su entierro fue llevado a cabo el 25 de febrero en Banes y se desarrolló bajo un gran operativo policial de la dictadura castrista. Se dice que más de 1.000 agentes policiales estuvieron controlando todos los accesos al cementerio, a la ciudad y demás, y no permitieron que opositores ni personas comunes del pueblo pues le visitaran. Bajo un operativo similar fue enterrado también Wilman Villar Mendoza. Wilman fue activista de la Unión Patriótica de Cuba, se sumó casi al inicio en el mismo año 2011, y luego de una manifestación que realizó fue detenido y fue procesado por otro delito fabricado. Luego inició una huelga de hambre y 50 días después falleció también en unas condiciones pésimas en la prisión Aguadores, José Daniel, donde tú tuviste preso en la misma celda de él
pues allí le dieron, al igual que a ti, tratos crueles, inhumanos. Realmente se trata de asesinar lentamente a un ser humano. No le dan un tiro en la cabeza, pero lo van matando lentamente con estas condiciones de hacinamiento, con golpizas. Se dice que un oficial llamado Luis, conocido como Luisito, tú creo que tienes más información de él, pues fue quien a través de esos tratos agravó más su situación hasta que fue irreversible. Imagínense un hombre con varias semanas, varios días en huelga de hambre, que le lancen un cubo de agua helada de madrugada a toda hora y lo mantenga en esa humedad, pues atravesando su celda. Él contrajo una enfermedad allí de los pulmones y luego fue ya irreversible. Se agravó tanto que pues falleció en medio de la debilidad de su cuerpo por la huelga y en medio de esa enfermedad que contrajo. Y pues son 3 casos. Wilman falleció el 19 de enero del año 2012. Es uno de los mártires de la Unión Patriótica de Cuba. Y pues también podemos hablar de Santiago Mas Hernández, activista de la Unión Patriótica en La Habana, que murió en extrañas circunstancias en la prisión Combinado del Este en La Habana en 2017. Santiago Mas, al momento de su fallecimiento, llevaba más de un año, fíjense, más de un año pendiente a juicio, algo que es una violación total de la ley de procedimiento en Cuba, de procedimiento penal, de las mismas normas en Cuba. Es una violación total. Son los 4 casos más evidentes de asesinato indirecto, pudiésemos llamar, de la dictadura contra opositores en Cuba, que por lo menos los 3 primeros fallecieron en una huelga. Los 2 últimos, en el caso de Santiago Mas y de Wilman, así como de Zapata, realizaban una oposición pues netamente pacífica. Tú ahorita también mencionabas a Armando Sosa Fortuny, que nosotros queremos decir que muy independientemente a la forma en que nosotros luchamos, pues no podemos decir, no podemos cuestionar a quien decida hacerlo de otra manera, más aún cuando se lucha contra un régimen que llegó al poder a través de las armas y que se mantiene en el poder a través de las armas y el terror. Y en tal sentido no somos quien para juzgar el método de lucha que nadie coja. Creemos en el nuestro, que es pacífico, pero no somos quien para juzgar el que coja otra persona, pues está en todas sus facultades como ser humano de luchar contra la opresión y contra la tiranía. Esto más o menos es un resumen a grosso modo, porque el tiempo que tenemos es limitado, pero espero que pues al menos de Boitel, que es la persona de quien menos se ha tratado, de quien menos el pueblo cubano conoce, pues tengan una mejor referencia, que es la que yo les acabo de dar. Sí, sin duda ha sido una... O sea, hemos conocido... Hemos conocido de estos 4 buenos patriotas que han perdido la vida en manos de la dictadura. José Daniel, sin duda esto es una actividad. José Daniel, que se va a realizar muy importante, porque ahora se encuentran en prisión estos 133 presos políticos, pero mañana puede ser cualquier persona que actualmente esté fuera de la prisión y que se manifieste contra el gobierno, o puede ser cualquiera de sus familiares. Una pregunta que te hago para que las personas que están viendo la directa pues sepan cómo se pueden, y ya te hago la pregunta, qué etiqueta se utiliza para identificar a las personas que estén haciendo este ayuno. Sí, primeramente pusimos 3, ¿no? Una comenzaba diciendo, el símbolo de número, y ayuno contra el crimen, porque es un crimen, ¿no?, lo que está haciendo la tiranía contra los presos políticos y contra la oposición en general. El ensañamiento, la crueldad del régimen castrocomunista sin duda no tiene límite. No tiene límite y por desgracia va creciendo, ¿no? La crueldad, la violencia,
la maldad contra los demócratas cubanos va creciendo de día en día. También vamos a estar usando otras etiquetas como libertad para los presos políticos y esta etiqueta que se ha hecho muy popular para cada caso de preso puntual, ¿no? Free Quiñones, Free Ovidio, Free Michael Herrera, Free Aymara Nieto, Free Marta Sánchez, y así hasta 133, 134, y hay dos más, 135 presos políticos. Y es bueno también recordar que hay muchos más presos por motivos políticos en las cárceles cubanas, encubiertas esas sanciones bajo la llamada peligrosidad social predelictiva, ¿no? Es decir, que el número de personas reprimidas y encarceladas por motivos políticos es aún más alto que los casos puntuales que se tienen con nombres y apellidos porque pertenecen a organizaciones disidentes o opositoras o porque tenían algún vínculo con alguna organización y se pudo conocer. Hay muchas personas en Cuba que han guardado prisión de manera anónima y otros que han muerto en prisión de manera anónima por enfrentarse al régimen o por enfrentarse a los carceleros abusadores en las prisiones del régimen. Es muy importante, sí. No, continúa. Sí, que es muy importante todo apoyo, incluso para los que no estén ayunando, va este llamado, que nos ayuden al máximo posible en las redes sociales para visualizar cada caso de cada preso político, que no se nos quede un caso de un preso político sin mencionar durante estos 3 días, sin explicar quién es su familia, decir cómo está compuesta su familia, las condiciones en que sobrevive en prisión, el tiempo que lleva en prisión, las condenas que le impusieron. Todo esto es muy importante porque no hay lucha que triunfe, no hay lucha que avance, no hay lucha que prospere si se desconoce a las personas que resultan víctimas de los más crueles castigos por precisamente luchar por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Al régimen hasta ahora le iba vamos, en cierta forma, bastante bien con el terror, con la represión constante, con los encarcelamientos arbitrarios, con las golpizas, la tortura. Por suerte, en la medida en que cada vez más cubanos se van sumando a la lucha dentro y fuera de Cuba, en la medida que más cubanos de buena voluntad, de gran corazón, patriotas desinteresados, se suman a esta causa en diferentes partes del planeta, y acompañan a lo que luchamos dentro, pues el régimen se ve en una situación más compleja y difícil. Ya no le resulta tan fácil aterrorizar y conseguir lo que quiere. Todavía sabemos, se mantienen en el poder con esta herramienta, el terrorismo sobre todo, la represión constante, la mentira, el engaño, el control de los medios de difusión y el uso del hambre, de la miseria generalizada para tener a la población en una situación de, lucha constante, desesperada por la inmediata subsistencia y que el ser humano no pueda concentrarse o dedicarse a informarse y a luchar por sus derechos y libertades conculcados, pisoteados. Otra cuestión que nos viene haciendo muchísimo daño es a menudo, por desgracia, aunque hemos mejorado mucho en ello, y este es un llamado, como hacen otros muchos hermanos, a que mejoremos todos los días más en este aspecto, y es el de la insolidaridad entre nosotros. A veces está la represión que sufrimos, que involuntariamente nos olvidamos de otros hermanos que están sufriendo igual o hasta mayor represión, situaciones incluso más complejas que la nuestra. Entonces, mi exhortación es a que dediquemos, aunque sea 1 o 2 minutos, a analizar quiénes son los demás que la están pasando muy mal por la represión castrocomunista y no solamente concentrarnos en los cercanos a nosotros. Es decir, la UNPACU no puede concentrarse solo en Ovidio Martín, en los miembros de la UNPACU y en los promotores de Cuba Decide, con quienes luchamos mano a mano, codo con codo, todos los días por la libertad y la democracia. La UNPACU y nosotros como seres humanos debemos preocuparnos por cada uno de esos activistas de todos los grupos y aún de los que no tienen organización. Debemos preocuparnos por cada uno de los periodistas independientes, de los comunicadores independientes, de los artistas que resulten también víctimas de acoso, de represión, de tortura, del ensañamiento de la fuerza represiva. Otra cuestión que le hace muchísimo favor a la tiranía es que siempre hay alguien o algo que trata
de sacarnos, y muchas veces detrás de ello está el régimen, y otras veces el régimen no necesita estar detrás de ello. Nosotros mismos con nuestras incapacidades, nuestras torpezas, nuestra ceguera, le facilitamos la cosa a la tiranía, cuando gastamos energía y tiempo en otras cuestiones que no son las que en verdad las exigen. Cuando la represión está creciendo, cuando nuestros presos están siendo torturados, golpeados, incluso amenazados con violaciones sexuales, como le dijo un verdugo nombrado Higinio a Yucelín Ferrer Espinosa hace poco en la prisión de Aguadores, después de varias violentas golpizas y de torturarle, amarrándole con una mano en alto y la otra abajo y manteniéndole durante casi una hora en esa postura con las esposas bien apretadas, trancándole la circulación sanguínea. Le digo, te vamos a introducir, y lo digo con una frase obscena, muy vulgar, yo no la voy a repetir por respeto a quienes nos siguen, te vamos a introducir la tonfa en el ano, te vamos a hacer como le hicimos a Zapata. Esto puede ser solo una amenaza, vamos, lo de que le hicieron eso a Zapata, pero ¿por qué no creer también que en su excesivo sadismo pudieron incluso haber ultrajado o humillado a un hombre moribundo a quien estaban matando sin agua durante 18 días en condiciones terribles en una celda de castigo en la prisión Kilo 8 en Camagüey? Se me perdió la llave. Pudieron haberlo hecho como le han hecho a otros muchos opositores a quienes han torturado de la manera más sádica, más extrema, ¿no? Es decir, que todas estas cosas... A Giordani y José le dieron tremenda golpiza por sus nachas, como se dice, y... Sí, le golpearon de una manera brutal, le marcaron, le llenaron de hematomas los glúteos y luego le dijeron, ahora ve y enséñaselo a José Daniel y a la UNPACU, enséñale lo que te hicimos. A Roilán Álvarez Renzoler y a otros 5 activistas con una pistola en la cabeza, le quitaron la ropa, se la botaron, los dejaron desnudos en la Sierra del Cristal, en las montañas de los Pinares de Mayarí, y el esbirro Pagán y otros esbirros con la pistola en la cabeza, los flexionaron, los pusieron en una posición bastante humillante, incómoda, y le pasaron la pistola entre los glúteos, es decir, en su ano, diciéndole que lo iban a violar también en medio de las montañas. Todas estas cosas y cosas peores, ¿no?, viene haciendo la dictadura contra nuestros activistas. Y cuando nos dedicamos a concentrar nuestras energías en nuestras diferencias y en nuestros problemas, en vez de concentrarla en la defensa de nuestros hermanos en prisión, involuntariamente o el profeso estamos haciendo traición a la causa que decimos defender. Por eso nuestro llamado es que no hay energía suficiente ahora en estos momentos, ni hay acciones suficientes, por muchas que hagamos, que pueda uno decir, hice todo, o consumí energía suficiente en defensa de los presos políticos, en defensa de las víctimas de la represión, defender a los más afectados, a los más reprimidos, a los torturados, a los encarcelados, es una cuestión de vital orden, y gastar energía en otras cuestiones que afecten este activismo y todo el activismo prodemocrático y en contra de la tiranía es una brutal, un comportamiento totalmente brutal, torpe, y aunque sea de manera involuntaria, es una especie de traición a la causa que decimos defender. Por eso nuestro llamado es a el ayuno y todas las acciones posibles por los presos, por la libertad y en contra de la tiranía. Los cubanos desde siempre un problema, ¿no?, en la distintas gestas por la lucha contra la opresión, cada cual en su tiempo, y es que nos enfocamos o nos cuesta enfocarnos en lo que nos une cuando tanto lo necesitamos. Tenemos un problema parece de concentración y a veces el deseo inaguantable de opinar sobre todo pues nos lleva a ser jueces de todo, y realmente no es así. El ser humano, por cuestiones naturales, es un ser, cada uno es único y irrepetible, y está lleno de cosas que te dividen, de cosas que te hacen diferente, desde lo físico a lo psicológico, a lo social. Y si nos ponemos a mirar todo lo que nos divide, pues viviríamos aislados y no fuésemos seres sociales, porque imagínense cuántas cosas tenemos diferentes uno de los otros, como le decía, tanto en lo físico como en lo psicológico. Y realmente no vale la pena centrarse en eso, mucho menos cuando se lucha contra una dictadura tan cruel
como la cubana y tan sofisticada en sus métodos para enmascarar represión, para crear división y demás. Tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que nos unen y esa es el amor por Cuba, el amor por la patria y el hecho de que cada cual intente dar su aporte desde sus posibilidades y pues desde su capacidad también, y que no podemos tener el dedo en la llaga. Si lo que hay es que arar en esa dirección, pues haremos todo, cada cual como podamos, y dejemos de estar siendo jueces de uno de los otros y concentrémonos más en luchar contra la dictadura que en luchar y estarle haciendo un favor a la dictadura, concentrando nuestra fuerza en estar señalando a lo que creemos que son los errores de los demás. Es un llamado que también hacemos con este ayuno, que es muy válido en este momento de ayuno, momento de reflexión. El ayuno es para muchas religiones un momento de reflexión, ¿no? Que donde el hombre trata de que su estado espiritual se sobreponga a sus necesidades físicas. Es un momento donde lo espiritual tiene que sobreponerse a lo material, y en tal sentido, pues es el llamado que hacemos a que se medite, a que se medite en pos de la unidad, en pos de la efectividad, pero nunca en contra de lo que está haciendo el otro hermano. Como bien tú mencionabas ahorita, hay muchas personas ahora mismo hablando, o pueden haber muchas personas ahora mismo hablando de que si el método no es el correcto, de que si lo que hay que hacer es otra cosa, demás. Y cuando se emiten estos criterios, por ejemplo, se desconoce o no se reconoce que ahora mismo Ovidio Martín Castellano está preso, está separado de sus familiares, que hay más de 130 presos, personas con la misma capacidad nuestra de sentir, con los mismos sentidos nuestros, con la misma capacidad emocional nuestra, que están lejos de su familia, que están en una prisión, que están en condiciones inhumanas y lo están asumiendo, y estas personas están allí por esto que están haciendo, no es por gusto. Si no le preocupara a la dictadura, si no calara en el pueblo, sencillamente no lo reprimirían, lo dejarían pasar y ya, pero no, para nada, la dictadura lo reprime siempre porque sabe que son cosas que sí calan en el pueblo. Y en tal sentido es bueno, antes de emitir un criterio de este tipo, pues valorar de que cuando hay represión real, porque se dice fácil que Ovidio está detenido y cualquiera lo postea fácil, pero hay que buscar lo que encierra eso, hay que ponerse en el lugar de Ovidio, en el lugar de esos 130 presos políticos. Hay que hacerlo así para valorar con justicia y con equilibrio. Y cuando tú te pones en ese lugar, pues te das cuenta que ante el que hace allí, ante el que está poniendo en juego su pellejo, ante el que está sufriendo por la causa de la libertad de Cuba, pues debemos mostrar respeto, debemos sugerir con respeto, debemos sugerir por interno que las cosas se hagan mejor, pero no debemos darle el gusto a la dictadura para hacernos los más sabiondos, los más valientes desde lejos para entrar en esa cuestión, y a veces desde mismos hermanos que están allí compartiendo los riesgos, creo que no vale la pena gastar el tiempo en eso. El llamado es a la unidad de propósito, no a la unidad bajo el mando de alguien, ni de un PACU, ni de una iniciativa, la unidad de propósito, y porque es la única manera, la solidaridad, en la unidad de propósito, de acortar el tiempo a la dictadura cubana. Sí, mira, sobre esto de lo que se hace o no se hace, lo que se puede o no se puede, yo siempre he dicho y lo he repetido en muchas ocasiones y lo voy a volver a repetir ahora. Si yo tuviese la capacidad de sacrificio, la capacidad de resistencia, la entrega que ha demostrado, por ejemplo, Guillermo Fariñas en varias ocasiones en su larga huelga de hambre, yo con muchísimo gusto me involucraba, no en 3 días de ayuno, en una huelga de hambre de 3-4 meses hasta que mi fuerza, mi ingeniería me lo permitiesen, reclamando y visualizando ante el mundo la situación de los presos políticos. Ahora me voy a poner a decir que yo no lo hago porque creo que el método de Fariñas no es el correcto. No, yo no lo hago porque no tengo la capacidad de sacrificio ni la resistencia que él tiene, porque el
La situación de los presos es tan dramática que hasta arriesgar la vida por nuestros hermanos es poco. Es mi criterio, es mi opinión muy particular en eso. Pero como tocamos este tema de lo que generalmente hacemos cuando le quitamos valor o importancia a lo que otro hace, comienzo haciendo un análisis sobre mí mismo, y así lo dije. Yo estaba en la prisión Kilo 8 en Camagüey cuando Zapata murió, y aquello me produjo tal dolor, aquello me produjo tal afectación que yo quería declararme en huelga de hambre, y más cuando supe que Fariña estaba en una huelga de hambre a muerte exigiendo la liberación de los demás presos políticos en prisión. Me pasé más de 15 días sin dormir en mi celda en solitario, que me pasé 6 años en solitario, confinado en un estado de aislamiento total del resto de los demás, por castigo, por venganza, por ensañamiento de la tiranía. Y me pasé 15 días que no podía dormir, preguntándome, ¿me declaro o no me declaro? ¿Me declaro en huelga de hambre a morirme o no me declaro? Y no me atreví, no lo hice, no me sumé a aquella huelga. Y para tener mi conciencia tranquila, por una cuestión de honestidad, de vergüenza, cuando tomé el teléfono, que me costaba bien caro y era una de las razones por las que me tuvieron todo ese tiempo en aislamiento y con el régimen más severo del sistema penitenciario cubano, grabé un audio que lo pueden oír en cualquier sitio, incluso en el canal nuestro en internet, porque después lo hemos vuelto a publicar. Grabé un audio con el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, donde yo explicaba precisamente que llevaba más de 10 días, 15 días, 2 semanas sin dormir, preguntándome si yo aguantaría una huelga a muerte, como tenía deseo de hacer, pero que no me atreví a hacer. Eso no quiere decir que en un momento dado no me atrevo a hacerlo y que pueda perder la vida como la perdieron ellos. Es una cuestión, ya digo, de dignidad, de vergüenza, de moral. Y si me hacen lo que le hicieron a Zapata, a mí me han hecho de todo, me han torturado, me han golpeado en muchas ocasiones, pero a mí me consta, porque no fui testigo, pero me lo contaron personas que lo vieron, hasta dónde la crueldad controlando Zapata. Yo estaba en la prisión 5:30 en Pinal del Río, y cada vez que llegaba un preso de Tacotaco, trasladado de la prisión de Tacotaco, donde se encontraba Orlando Zapata en ese momento, lo primero que contaba era sobre el valor de Zapata y sobre las golpizas y la tortura que Zapata recibía. Y como soy un ser humano con principio, con dignidad, aquello me dolía como si me lo estuviesen haciendo a mí. Y esto es, como si me lo estuviesen haciendo a mí, es una manera de decirlo. Nadie siente de la manera precisa el dolor ajeno. Samaniego tiene una fábula que termina diciendo en la moraleja: desdichas y males vivimos condenados los mortales, no obstante a cada cual parece que de esta regla una excepción merece. Así nos conformamos con las penas, no cuando es propia, sí cuando es ajena. El dolor nuestro siempre es más terrible del planeta. El ajeno es lo más pasajero y normal. Esa es la naturaleza humana. Y como hay que combatir esa apreciación muchas veces injusta de la naturaleza humana, debemos esforzarnos precisamente llamando la atención con un costo ante que nada para nosotros mismos sobre la crueldad de la tiranía, con la oposición en general y sobre todo con los presos políticos. En la historia, en la historia, o cuando los seres humanos analizamos la historia, cometemos un grave error que no es intencional. Creo que es una especie de falla de nuestro cerebro, y es que nos basamos en los hechos culminantes, digamos, ¿no? En los resultados. Por ejemplo, si pensamos en la transición chilena, nos viene a la cabeza el momento del plebiscito y cuando Pinochet pierde. Si pensamos en la transición española, nos viene a la cabeza igual el momento de la transición donde se gana. Pero el cerebro, como les decía, involuntariamente desecha todo lo que hubo detrás y lo deja como algo así como insignificante. No, tal país, tal pueblo alcanzó su libertad, lucharon y lo lograron, pero no ponemos suficiente énfasis en analizar el tiempo que pasaron esas personas luchando para lograr su libertad. Y en tal sentido, no nos damos cuenta de que en muchas ocasiones, porque el futuro es incierto, ya cuando pasa, pasa. Ok, todo el mundo habla de que pasó, pero cuando no ha pasado, todo el mundo está bajo esa incertidumbre en que estamos nosotros pensando cuándo llegará el día. Esto que estamos haciendo
cuándo rendirá el fruto final, el más deseado, porque va rindiendo frutos poco a poco, pero el deseado, la libertad de Cuba. Y eso pues puede conllevar a muchas personas a hacer valoraciones erróneas de que si se está haciendo, de que cuántos años llevamos. Lo que le puedo decir es que quienes los han logrado no lo hubiesen podido hacer si no hubiesen sido constantes y perseverantes. Y eso es lo que tratamos de hacer en la Unión Patriótica de Cuba. Y por eso no se puede decir de que si ayer la cosa estaba mejor, hoy hay más represión, hoy estamos más reducidos, ayer o quizás de aquí a 6 meses la situación cambie y venga un crecimiento más visible de la sociedad civil y de la oposición. Todo eso es parte de la dinámica de la lucha. Lo que no se puede es dejar de luchar. Hay muchísimos ejemplos en la historia de Cuba y muchísimas mártires, personas que han quedado en el camino sin ver al final los resultados por lo que han luchado. Y esto no quiere decir de que todo haya sido ni que todo sea un fracaso. La cuestión es que se luche con ética, que se luche con humanismo y pues con haber luchado ya habremos ganado algo en especial, ¿no? Habremos dado el ejemplo a nuestro pueblo, habremos dado el ejemplo a nuestra familia, nos habremos dado el ejemplo y moriremos satisfechos nosotros con nuestra propia conciencia, ¿no? Pero vuelvo y repito, criticar de manera ligera, venir un día, abrir tu Facebook, tú que apenas publicas cosas de oposición, que ves publicando cosas de un artista, memes cómicos y demás, que tiene todo el derecho, perfecto, pero un día abriste tu Facebook y viste a un opositor cubano hablando o convocando una estrategia y te dio así porque por poner un comentario banal, vacío, eso verdaderamente, aunque parezca algo sencillo y exista la libertad de expresión y demás, eso es algo moral, éticamente bastante reprochable de alguien desde una posición cómoda ante una persona o un grupo de personas que están haciendo un sacrificio excepcional por el bienestar general del pueblo de Cuba. Es algo que hay que tener muy en cuenta y que le convocamos a reflexionar sobre esto durante los días de ayuno. Hay que ver el dolor por el que está atravesando en este momento, el desespero, y es totalmente comprensible. De Zenaida Ranz, la esposa de Ovidio Martín, y otros familiares, tanto de Ovidio como de los demás presos políticos. Hay que ver el llanto, el desespero de la madre de Yuselín, de Gisela Espinosa, cuando supo o vio que su hijo estaba en una huelga de hambre y de sed, golpeado y torturado, y la policía política le decía: no puedes contarle nada a los de la UNPACU porque le vamos a hacer muchas más cosas aún, porque te lo vamos a matar. Hay que ver a Zenaida cada vez que recuerda que hace 2 meses y días, cuando Ovidio salió de la prisión anterior, que era su tercera prisión por motivos políticos, los esbirros de la policía política le decían: pronto vas a regresar y no vas a salir vivo, te vamos a matar durante tu próxima prisión. Hay que ver esa situación. Después que uno vive, palpa esa situación, que uno obstaculice o que uno no haga o que uno critique al que hace a favor de esas personas que están sufriendo en tal situación, por Dios, eso es tan culpable como vestir de uniforme verde olivo y golpear a una dama de blanco o a un prisionero político o a un activista pacífico de avanzada edad. Eso verdaderamente es, totalmente censurable, totalmente penoso. Pero concentrémonos también en lo positivo y recordemos que hay cientos, miles, dentro y fuera de Cuba, de mentalidad proactiva, no de mentalidad reactiva, de mentalidad muy consciente, de mentalidad muy solidaria, que diariamente están dando lo mejor de sí en aras de la libertad de Cuba, en aras del respeto a los derechos humanos y en aras de que los presos políticos sean liberados o de que al menos no los sigan torturando ni le maten en prisión, un riesgo que se enfrenta todos los días. Ya estamos sobre la hora y 9 minutos. Si no queda otra cuestión,
creo que podríamos ir cerrando hasta mañana, que retomaríamos el tema. Incluso les propongo que busquemos una hora el domingo, Ernesto, disculpa que te haya interrumpido, y para que transmitamos sobre el Día de las Madres y la situación de las madres con hijos o de las esposas con hijos en prisión, es decir, las esposas que tienen niños y a sus esposos en prisión. Sí. Sería bueno que le dediquemos el domingo y que transmitamos el domingo, aunque sea 30 minutos o una hora también, a rendirle homenaje a esas mujeres sacrificadas. Oye, sobre este tema, Daniel, de las transmisiones, vi un mensaje muy interesante de un simpatizante que dice que sería bueno ver de qué manera acomodamos el horario, porque hay muchas personas en Europa, muchos cubanos en Europa que quisieran participar de las directas nuestras, y que por el horario en que las hacemos es de madrugada temprano en Europa y que no pueden participar. Bueno, tenemos entonces en cuanto a eso que a valorar. Incluso te pido que ustedes valoren con ese mismo amigo y con otros amigos en Europa qué horario le convendría más. Porque, por ejemplo, si empezamos a las 8, son las 2 de la madrugada generalmente para la mayoría de las naciones de Europa Occidental. Si comenzamos entonces, digamos, a las 4 de la tarde, sería 10 de la noche. Creo que sería bastante buena hora para muchos de ellos allá. Y de momento, ahora, por esta situación de la pandemia, creo que para nosotros no habría problema en que la hagamos a las 4. Sí. Y ahora, si lo hacemos a las 10 de la noche nuestra, ya va resultando tarde para muchos y para ellos también, porque serían las 4 de la madrugada de ellos. Es decir, que creo que las 4 de la tarde sería buena hora, o las 2 de la tarde sería buena hora. En ese rango, más o menos. Incluso creo que las 4 de la tarde creo que sería bueno también ver, porque hay varias transmisiones. Incluso tenemos que jugar con las transmisiones de otros amigos, de algunos youtubers, amigos de la causa, las mismas transmisiones de Eliezer, de Eliezer Ávila, las transmisiones de Otaola, las transmisiones de Otaola, de Liu, personas a quienes seguimos, respetamos, queremos, las transmisiones de Ana Olema y la joven amiga de Ana Olema, y que llevan unas transmisiones también, creo que en horas de la noche temprano para acá, por lo que es la costa este de los Estados Unidos y la hora de Cuba. Es decir, vamos a jugar con esos horarios y vamos a ver cuál es el espacio que nos queda ahí sin interferir mucho en otras cuestiones, o evitando interferir en otras cuestiones que para nosotros son muy importantes, transmisiones que son muy importantes, y que desde Europa nos puedan seguir estos amigos, que nos ayuden a comprender eso y a precisar horarios. Una sola pregunta y al mismo tiempo recomendación. Cuando ya llegue el día 13, podemos convocar a una especie de tuitazo utilizando estas etiquetas que ya publicamos aquí en el chat de la directa, y creo que sería una buena iniciativa. Sí, cómo no. Creo que el tuitazo sí puede ser, porque el tuitazo, cada cual puede dar su aporte a las 7 de la noche. Lo que las transmisiones que habíamos dicho de continuar a las 8, sí vamos ya a ajustarla y a los horarios que más convenga a todos los amigos para que puedan tener su participación. Incluso les propongo que Ernesto se prepare al máximo para darle entrada a amigos de diferentes partes que puedan también participar y opinar, aunque tengamos que, no sé cómo se hace. En este caso, nuestro experto, nuestro técnico es Ernesto, y él vería cómo hacerlo, cómo invitamos, si tenemos que hacerlo a través de Zoom, si tenemos que hacerlo a través de otro mecanismo. Incluso cuando ya empiece el ayuno, podemos abrirlo a través de Zoom, a que haya muchas personas conectadas, que sea, toda una especie de manifestación virtual en el que cada cual pueda ir entrando y dando su opinión, y de por qué está participando en el ayuno. Incluso hay un amigo pastor que me sugirió algo como que se transmitiese la oración en público, en vivo. Vamos a acomodar, vamos a buscar la vía, la fórmula para que él pueda participar también, si él lo desea, con sus oraciones. Es decir, hacerlo de la manera en que la mayoría pueda participar y opinar como parte
total integrante de lo que estamos haciendo y no que solamente sean espectadores pasivos. Tanto de dentro como fuera de Cuba. Todo el que quiera participar. Exacto. Incluso ya cuando fijemos el horario de nuestra hora habitual y darle y ir fijando espacios para activistas destacados, coordinadores o líderes, presidentes de organizaciones, periodistas, a todo el que podamos darle espacio y que nos ayude incluso a comprender cómo podemos hacerlo todo mejor para evitar tanto dolor y sufrimiento para nuestro pueblo y cómo podemos alcanzar la libertad de Cuba de la manera más pronta posible, porque donde muchos piensan se sacan mejores conclusiones que donde solo piensa uno o dos o tres. Es decir, cuanto más participemos, pues mucho mejor. Tenemos también incluso la posibilidad, ahora con las tecnologías, de que hagamos reuniones virtuales internas de la organización y ahora que no se puede viajar de pueblo en pueblo por el coronavirus y además el transporte en Cuba siempre se hace bien complejo y difícil, podemos emplear hasta donde se pueda este tipo de mecanismo de vías, ¿no? Para interactuar y conversar, porque lo hacemos los coordinadores diariamente con muchos activistas, pero el impacto ese psicológico que tiene que los activistas se puedan ver todo a la vez y no de uno en uno, o solamente hablar con el coordinador y no tener comunicación activista con activista u otros coordinadores con otros activistas, pues eso también nos ayudaría muchísimo en lo que es el intercambio, la unidad, la fraternidad que debe existir entre nuestra gente. Pedimos con el video de Manolo. ¿Con cuál video cerramos? Con el de Pucho. Vamos a cerrar con el de la Armada, Puchomán y la Armada, y ese es el que se titula Le queda poco. Y yo estoy completamente seguro que nunca, como ahora, a la tiranía le queda poco. Seguro. Bueno, hasta el próximo encuentro. Aquí les dejo la canción. Un fuerte abrazo. Vaya pa'l sistema, fuego, fuego. Vaya pa'l sistema, fuego, fuego. Vaya pa'l sistema, fuego, 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 fuego. Vaya pa'l sistema, fuego, fuego. Vaya pa'l sistema, fuego, fuego. Vaya pa'l sistema, fuego, 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 fuego. Muy poco, a la dictadura le queda poco, al régimen de los Castro le queda poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. Muy poco, a la dictadura le queda poco, al régimen de los Castro le queda poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. Ay, como dice Willy, nuestro día ya viene llegando, cada día que pasa el régimen se va debilitando, ellos siguen oprimiendo, atemorizando, encarcelando, etcétera y yo. En el 18 ya dijo el chino que va bajando, piensa poner un títere y seguir gobernando. Mi pueblo tiene hambre y se pregunta hasta cuándo las relaciones con el norte van a seguir frenando. Algunos pierden la esperanza de cambio y se van echando, otros se resignan a seguir aguantando. Muchos como yo vamos a seguir protestando, sin miedo, pacíficamente luchando. Muy poco, a la dictadura le queda poco, al régimen de los Castro le queda poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. Muy poco, a la dictadura le queda poco, al régimen de los Castro le queda poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. Dalo por seguro que le queda poco, firma y ponle cuño que le queda poco, yo te lo aseguro que le queda poco, yo no estoy loco ni me como lo moco. Dalo por seguro que le queda poco, firma y ponle cuño que le queda poco, yo te lo aseguro que le queda poco, yo no estoy loco ni me como lo moco.
sistema. Fuego, 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 fuego. Falla pa'l sistema. Fuego, fuego. Falla pa'l sistema. Fuego, fuego. Falla pa'l sistema. Fuego, 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 fuego. Ya casi 60 años. La ocupación de cargo y el instinto de conservación deshumaniza. Pero gracias a Dios, la conciencia popular de cambio ha llegado hasta los mismos cargos. Son ustedes, los que oprimen son ustedes. Los que nos tienen atrasados nosotros son ustedes. Los que nos tienen pasando hambre a nosotros son ustedes. ¿Qué les pasa a ustedes? El estratega